Arránquenle. Dale papa, tú empieza a orar. Bueno, vamos a orar. Oremos. Amadísimo Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, eternamente sea alabado por todos los ángeles y todos los cielos y todos los mundos, y toda tu creación te alaba eternamente. También, Padre, gracias por tu Hijo que lo enviaste para que nos diera la libertad del pecado por medio de su muerte y del derramamiento de su sangre. Gracias, Padre, también por los discípulos que Él dejó para que nos dejaran las enseñanzas para agradarte a ti, Padre Santo, para estar en armonía con toda tu creación y para ser tus hijos verdaderamente como lo deseamos. Y te suplicamos que con tu Espíritu Santo nos ayudes a lograrlo, Padre, porque la tentación, los tentadores siempre están delante de nosotros cada día y en cada momento y en todo lugar. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús te damos todo honor y toda gloria. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, entonces ahora sí podemos empezar. Esperen, reviso que esté grabando. Sí, está grabando. Listo. Entonces ahí ya está mirando toda la presentación, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí. Listo. Entonces, como dice Andrew, como hace rato, hace 3 semanas no habíamos esto, entonces vamos a empezar con un repaso medio larguito. Lo último que habíamos visto, si se acuerdan, es en el capítulo 8. Habíamos visto que después de primero venían los 7 sellos y después en el séptimo sello venían 7 trompetas y cada trompeta iba trayendo una cosa. Entonces habíamos hablado de que el séptimo sello contiene las 7 trompetas, como pues también habíamos dicho que hay otras interpretaciones que dicen que cada sello va con una trompeta y que cada trompeta va con una copa de ira, pero también hay la interpretación que es que dentro de la séptima trompeta hay dentro del séptimo sello hay 7 trompetas y dentro de la última trompeta hay 7 copas, pero bueno. Entonces también habíamos visto que cuando se abre el séptimo sello hay un silencio en el cielo por media hora, que hemos hablado de que eso era también como pues para mostrar que lo que iba a pasar era muy importante, que para que era silencio en el cielo era porque era un momento de, digamos, de mucha reverencia y que realmente lo que venía era pues muy grande en la historia misma, ¿cierto? Entonces habíamos visto esto de estos dibujitos de la visión del trono y de los ángeles que cada uno tenía una trompeta, ¿cierto? Y que además de eso, de las trompetas, había un ángel con un incenciario y que ese incensario era para llevar, tomaban carbón del altar y era para llevar como las oraciones, ¿cierto? Este es otro dibujo de lo mismo. Y entonces después seguían que cada ángel empezaba a tocar las trompetas, ¿cierto? Entonces no sé si se acuerdan, pero la primera trompeta era que caía fuego, sangre y granizo. Yo comenzaba a caer del cielo eh, eso, sangre, granizo, fuego. Después la segunda trompeta es esa que dice que un tercio, creo que era un tercio, de toda la vegetación se quema, ¿cierto? Hay un incendio y quema un tercio de toda la vegetación de la tierra. Después en la segunda trompeta, perdón, esto es en la primera todavía lo del incendio de la vegetación. En la segunda trompeta es cuando cae una montaña de fuego, ¿cierto? Y esa montaña de fuego cae dentro del mar. Y lo que pasa es que después de eso el mar todo se vuelve de sangre. Y se muere un tercio de todos los animales que hay en el mar y también se pierden un tercio de todas las naves de los hombres. En la tercera trompeta cae ahora una estrella del cielo, ¿cierto? Que esa estrella tenía un nombre, no sé si se acuerdan de esa parte. Si alguien se acuerda de ese nombre, ¿no? Sí, tal vez. Punto positivo.
Carita feliz para el que se acuerde, estrellita dorada, ¿no? Se llamaba Ajenjo, ¿sí se acuerdan? Entonces, esta estrella ajenjo cuando cae, habíamos hablado de que el ajenjo es una mata que la utilizaban más que todo como insecticida y para envenenar pestes como los insectos, las ratas y eso. Y entonces el agua se vuelve amarga, se vuelve el agua que normalmente es potable. Una tercera parte del agua creo se vuelve que ya no es potable, ya envenena a las personas que la toman. En la cuarta trompeta el día se vuelve más corto y se oscurece el día. El día se hace un tercio más corto, ¿cierto? Y la luz del sol, de la luna, de las estrellas se vuelven más oscuras. Un tercio más oscuras. Entonces por eso estas fotos, no sé si se acuerdan de eso. Y finalmente, al final de estas trompetas, porque ahí vamos en la cuarta, ¿cierto? Hay un ángel que dice ay, 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 que cada ay representaba las siguientes trompetas que estaban por venir y también habíamos dicho que los ay representaban que veniera más terrible aún, ¿cierto? Entonces habíamos también hablado de que estas trompetas parecen que son como las interpretaciones es que esas trompetas son como una forma más detallada de mostrar lo que los cuatro vientos que hemos visto en otros pasajes y la ira del Cordero representan. Que no sé si se acuerdan que hay un momento en la pausa que Dios manda cuatro ángeles a parar a los vientos esos que van a destruir, ¿cierto? Em, y esa pausa se utiliza para sellar a los sirvientes de Dios, ¿cierto? Entonces primero se sella a los que son los sirvientes de Dios y después sí vuelve y se desatan esas trompetas, esas calamidades. Y una de las cosas que hemos hablado es que, y hemos visto varios ejemplos del Antiguo Testamento, es que esas plagas no afectan a los cristianos, al pueblo de Dios no es afectado. Entonces, esto es lo que hemos visto antes, un tercio de la vegetación se quema, un tercio del mar no puede soportar vida, un tercio del agua potable se vuelve venenosa y el sol, la luna y las estrellas se oscurecen, ¿cierto? Y el día se hace más corto debido a que llega menos luz a la tierra. Entonces, una cosa que también habíamos visto cuando estuvimos viendo ese capítulo es que cada una de esas trompetas está relacionada con las plagas de Egipto, ¿cierto? Y vimos por ejemplo, que en Egipto también el río se convirtió en sangre. Vimos también en Egipto que el pueblo de Dios no fue afectado por las plagas que hubieron en Egipto. Y entonces esto lo que le dice al lector, a nosotros como cristianos, es que así como las plagas en Egipto estaban hechas para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud que había en Egipto, estas plagas del Apocalipsis para los cristianos también son buenas noticias, porque quieren decir que la justicia de Dios va a llegar y que el pueblo de Dios ya va a ser liberado de este mundo de pecado, ¿cierto? Entonces estos pasajes son como un éxodo, o sea, el de éxodo es una sombra de lo que va a pasar al final de los tiempos, así como en el éxodo ocurren esas plagas y el pueblo, el faraón no lo dejaba salir, pero ellos finalmente salen para llegar a la tierra prometida. Eso simplemente es como una sombra de lo que va a pasar después, de que en el futuro el éxodo verdadero es cuando el pueblo de Dios ya no está más en esta tierra, sino que ya vaya a Jerusalén, al cielo, al Jerusalén espiritual, a estar con Dios. Ese es el éxodo verdadero. Y por eso las plagas están conectadas y lo que vamos a ver ahorita siguen siendo conectadas. Y aunque ahorita vamos a leer, ya vamos a empezar a ver el capítulo 9 desde el principio, esto no sé si se acuerdan, la vez pasada alcanzamos a ver un poquito de esto, pero solo un poquito. Entonces pues lo voy a empezar de ceros otra vez, pero pues si ven cosas que se les hacen familiares es porque ya lo habíamos visto. Entonces empecemos leyendo el Apocalipsis 9 del 1 al 9, que dice así, sí, Apocalipsis 9 del 1 al 9. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno
y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Entonces, ese es el capítulo completo del Apocalipsis 9. Ah, no, perdón. No está completo, falta todavía, creo que faltan dos diapositivas más, perdón. Entonces, tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír nada. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces la quinta trompeta empieza con otra estrella que cae, ¿cierto? Y esa estrella que cae, aquí ya lo hemos visto, esa estrella que cae abre el abismo, y del abismo comienzan a salir todo eso que habla ahí, que son como unas, pues primero sale una plaga de langostas, y después salen como el ejército ese de 200 millones de caballos que tienen la cola como una serpiente, y tienen cabeza de león. Estas son más interpretaciones de cómo sería la última trompeta y la salida de las langostas y el abismo ese. Aquí tenemos cómo se ven en la vida real cuando hay esas plagas de langostas. Como les digo, esto ya lo habíamos visto la vez pasada, pero pues lo estamos recorriendo otra vez para terminar todo el capítulo. Hemos hablado de que estas langostas se vienen en cantidades, que acaban con todos los cultivos, que no dejan nada, pero también hay que recordar que lo que dice ahí es que estas langostas son diferentes, ¿no? Son más inteligentes, y eso lo vamos a ver más adelante. Estos son todas las langostas que vienen por millones y millones. Aquí entonces hay otro dibujo de alguien que se imaginó cómo son las langostas, y este es el que está ahí arriba, es el que describen ahí con el nombre de Abadón, ¿cierto? O Apolión. Estos son dibujos de cómo se imaginan que son esas langostas, porque las describen con esas caras humanas y cabello largo y la corona y la cola de escorpión. Entonces esto es como se lo imaginan algunas personas. También la vez pasada habíamos visto de que hay gente que inclusive creen que son helicópteros y todo eso. Bueno, eso no lo puse esta vez. Y esto es como la gente se imagina a Abadón.
a los caballos esos que hay, 200 millones, son como este caballo que hay aquí, que tiene como la cara de león y la cola de escorpión, que es de serpiente, realmente aquí lo hicieron como de escorpión. Eh, entonces pues ahora sí podemos empezar a ver las notas de todo esto. Entonces en el 9.1 dice que vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, ¿cierto? La estrella que hay antes en el 8.10 es una estrella física, es algo que realmente cae y se estrella. Pero esta estrella parece representar más como un ángel caído, ¿cierto? O el mismo Satanás. En Isaías 14 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces este es una de los pasajes que indican que puede ser el mismo Satanás o un ángel caído el que se muestra en esa visión como esa estrella que cae del cielo. Ya no es la estrella física, sino ya es algo en el reino espiritual y por eso es más grave, por eso está separado esos últimos tres ayes de los primeros, ¿cierto? Y dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces el abismo correspondía a una visión que tenían ellos de un lugar subterráneo donde habitan todos los demonios. Ese término en griego ocurre 8 veces en el Nuevo Testamento y de esas 8 veces, 7 veces son en Apocalipsis. Y la vez que no está en Apocalipsis es Lucas 8, 26 al 31, que es el endemoniado Gadareno, que lo leímos, pero pues lo voy a volver a leer rápido. Y dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos que estaban en la ribera opuesta a Galilea. Y está hablando de Jesús y los apóstoles. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Em, Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Esa palabra abismo ahí es el mismo abismo, la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis para describir ese abismo que se abre en ese momento con esa llave. O sea que eso, basado en esto, el mismo Jesús enviaba ese abismo a los demonios, ¿cierto? Y pues esto también le da a uno la idea de que esos demonios no quieren estar ahí, que ellos quieren salirse de ahí tan pronto como puedan. Em, entonces, ese término, esa palabra exacta quiere decir algo como muy profundo o sin fondo. Eh, en Génesis 1.2 también se menciona el abismo. En Génesis 1.2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis 7:11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. También en Proverbios 8:28 dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Sí. Entonces, después en el 9.3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, ¿cierto? En el libro de Joel hay una parte que muestra que las langostas son como una sombra de lo que ocurrirá en el día final del Señor, que es lo que se habla en Apocalipsis, ¿cierto? Proverbios 8:28 dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las... Ah, perdón, ahí está equivocado. Ahí se me fue la cita de Joel, pero se las puedo conseguir, qué pena, un segundito. La cita de Joel es Joel 1.2 hasta el 2.11, la voy a buscar aquí. Joel 1.2 hasta el
2:11. Que dice así: Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido todo esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tu joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñidos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo nombre. Espera a ver si no me he pasado todavía. Así 2:11. Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Entonces, como vemos en este pasaje de Joel, hay muchos paralelos. Está la parte de que se queman todas las hierbas, ¿cierto? Está la parte de que no hay alimentos, de que no hay trigo y eso lo habíamos visto antes en la parte de los sellos. Y obviamente está la parte que llueve fuego del cielo. Y también está la parte de como de este ejército gigantesco de las langostas y de que cómo acaban con todo lo que está adelante. Entonces todo este pasaje que estábamos leyendo, pues el lector que ha leído el Antiguo Testamento le traería esas imágenes de lo que pasó en el libro de Joel, ¿cierto? Que eso era como también es como una sombra allá en el Antiguo Testamento de lo que iba a pasar. Aquí tenía
La plaga de las langostas, ¿cierto? Tiene su paralelo en Éxodo 10 del 1 al 20, que dice, perdón, ahí ya están viendo lo de la plaga de las langostas, Éxodo 10 del 1 al 20. Dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuánto no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre su territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así, id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Entonces en este vemos que todo esto de que los vientos traen la plaga es algo que ya estaba en Éxodo. Entonces es la misma imagen, ¿cierto? La imagen de que ese viento trae la plaga, y la plaga viene a castigar a los enemigos de Jehová. Es lo mismo que vemos en Apocalipsis. Eh, Aquí en Joel se interpreta que estas langostas es lo que va a ocurrir el día del Señor, y este es el versículo que leímos ahorita de Joel, que muestra pues cómo va a ser todo eso, cómo está relacionado eso de Joel con lo que vimos en Apocalipsis, cómo se destruyó el trigo, cómo se oscureció el sol. Todo eso está en Joel también. Entonces para alguien que conociera el Antiguo Testamento, pues sabía de lo que estaba hablando, le recordaba que Dios venía a hacer justicia, pero que el pueblo no era tocado, ¿cierto? Que es lo que a veces nos pasa a nosotros, que cuando vimos estas imágenes, pues le da a uno como, en vez de darle lo que debería darle, que es alegría de saber que Dios va a hacer eso, le da como susto. Pero es porque no tenemos esta interpretación de que todo esto está ocurriendo es para el bien del pueblo de Dios, para hacer la justicia de Dios y para salvar al pueblo de Dios. Esto ya lo leímos todo. Entonces en 9.4 dice, los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Eso es porque en lo que vimos en el capítulo 7, en el versículo 3, cuando hubo esa pausa, esos son los sellos, ¿cierto? Y así como esos sellos protegen al pueblo de Dios,
Es lo que pasó con el pueblo de Israel en Éxodo. Ellos fueron protegidos de todas las plagas. En Éxodo 8:22 dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. En el Éxodo 9:4 dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. En Éxodo 9:26 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. En Éxodo 10:23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. En Éxodo 11:7 dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces, como ven en todas estas cosas de Éxodo, que es la misma cosa que vimos de los sellados aquí arriba en el versículo 3 del capítulo 7, todas esas plagas no afectan al pueblo de Dios. Dios no le hace eso a las personas que lo siguen a Él. Eso es una justicia, un castigo para los que para los que rechazan a Dios. El 9:5 dice, sino que los atormentasen 5 meses. Estaba hablando de las langostas, porque como hemos hablado, estas langostas no eran langostas que comieran las plantas y eso, sino que el trabajo de esas langostas es atormentar a los hombres. Y una de las cosas con que atormentan es con la chuzada de sus colas, que es como de escorpión, y dice que lo que sufre la gente es como que sufre lo que sufre alguien cuando lo pica un escorpión. Yo no sé si alguien aquí lo ha picado un escorpión, pero yo estuve mirando qué es lo que pasa. Y primero que todo, cuando donde lo pica le entra como si estuviera entrando algo muy caliente que quema. Después es algo que lo tiende tiene un poco de parálisis, entonces le hace que la persona le cause dificultad respirar. Y después el resto del tiempo, mientras procesa la persona el veneno, le da fiebre, le da escalofrío, le da una debilidad que no se puede levantar. Es bastante fuerte la picadura de un escorpión de esos. Y es lo que va a sufrir esa gente, pero ellos sufren y sufren eso, pero no se mueren. Ellos siguen ahí sufriendo eso por mucho tiempo. Y los 5 meses es que esa es la etapa en esos países, allá en Egipto y en esos países donde hay langostas. Hay 5 meses del año cuando pueden ocurrir los enjambres de langostas. Entonces por eso menciona que los atormentan por 5 meses. Básicamente está diciendo que mientras puedan estar ahí las langostas, todo el tiempo que pueden estar ahí van a estar atormentando, no van a dar descanso durante el tiempo que están activas. En 9:6 dice, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Oseas 18 dice, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Aquí yo puse una cosa de un poema romano del primer siglo que se llamaba Cornelio Galo, y él escribió esto, dice, pero que peor que, aquí está mal porque no es pero sino peor que cualquier herida es el deseo de morir y no poder hacerlo. Filipenses 1:23 al 24 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Y este de Filipenses lo puse para que sea como el contraste de lo que le pasa a los que no siguen a Dios. Eso es para ellos cómo es la muerte y cómo es el asunto de estar vivo y muerto con respecto a cómo es para los que somos cristianos. Filipenses 1:23 a 24 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces este es como el contraste entre entre lo que significa la muerte y el sufrimiento para los que no están con Dios, comparado con el que sí está con Dios, ¿cierto? Estar vivo es algo necesario porque estamos salvando más gente, estamos llevando más gente a Dios, pero también estar muerto es muy bueno, ¿cierto? Porque uno tiene deseo de irse de aquí, de este mundo de sufrimiento y estar con Cristo. Entonces ese contraste entre los hombres que siguen a Dios y los que no siguen a Dios. 9:7 dice que las caras de las langostas eran como caras humanas, sus caras eran como caras humanas.
Hay gente que interpreta esto, que estas langostas no son simplemente como animales, sino que van a ser inteligentes, saben a quién hacer daño, saben que su plan es hacer daño y son inteligentes en su forma de buscar hacer ese daño. No es simplemente como unas langostas, hay unos insectos que están simplemente siguiendo sus instintos. En el 9.8 dice, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. El cabello, hay gente que dice que es una referencia como a las antenas de las langostas, y lo que sí representan los dientes es que son crueles, que son inhumanos, que no tienen compasión de las personas, ¿cierto? En 9.9 dice que tenían corazas como corazas de hierro. Las corazas usadas típicamente por el ejército romano en esa época eran esas que se veían en la foto. O sea que las langostas tenían como esas franjas así metálicas, o van a tener como este estilo de franjas metálicas en su coraza, porque esto era lo que conocía Juan. En 9.11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces, Abadón y Apolión son términos hebreos y romanos y ambos quieren decir lo mismo, quieren decir destrucción. Lo que está diciendo es que esas dos plagas que están comandadas por ese ángel o ese rey que tienen, son la plaga de las langostas y el ejército ese de 200 millones, ¿cierto? Eh, Vienen a destruir, ese es su objetivo y por eso el rey, el que manda en ellos es la destrucción. Su objetivo es destruir. En 9.14 dice, desata a los 4 ángeles que están atados justo junto al gran río Éufrates. Entonces, alguna gente lo interpreta que son los ángeles que están a cargo de los 4 jinetes, ¿cierto? Están relacionados con ellos. Son los ángeles que los contienen o los dejan salir a esos 4 jinetes que hemos visto pues hacia allá a un buen tiempo. Y el río Éufrates para el lector, digamos, judío, pues eso representaba para Israel la frontera entre donde es la tierra de Israel y de ahí para allá están los enemigos del pueblo de Israel. Entonces lo que está diciendo es que está representando está representando a los enemigos del pueblo de Dios, ¿cierto? A todas las cosas que se oponen al pueblo de Dios. Y obviamente el pecado del mundo, todo eso está representando esos ángeles que están al otro lado del río Éufrates. Por eso mencionan ese río. En el 15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Lo que quiere decir ese decir de la hora, día, mes y año es que hay un momento exacto que Dios ya tiene predeterminado para que eso ocurra. Hay un momento en que eso va a ocurrir y ya se sabe y es un momento exacto. Ese es el momento en que va a ocurrir y no es otro. Eso es lo que quiere decir esa expresión. En el 9.21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces es interesante ver imaginarse toda esa humanidad que está sufriendo toda esa muerte, viendo esas plagas, viendo todas esas cosas horribles que han pasado, están sufriendo, están deseando la muerte y con todo y eso no se arrepienten, quieren seguir en contra de Dios. Esas plagas, y es parecido a lo que vimos en la parte del Éxodo, ¿cierto? Porque al faraón le llegaba todas esas plagas y mientras le estaba doliendo la plaga, él se arrepintió un momentico. Pero tan pronto paraba la plaga, él volvía y no se arrepentía. Dios le dice ahí que Dios le endurecía el corazón, ¿cierto? Y hasta el punto que inclusive después de la última plaga, cuando le matan el hijo, el primogénito, él se arrepiente por un momento y les dice, váyanse, ya no, váyanse, no los queremos más aquí. Los libera al pueblo, los deja ir, pero no pasa mucho tiempo antes de que ese arrepentimiento vuelve y se le va y sale detrás de los israelitas, ¿cierto? Entonces es el mismo concepto aquí. Estas personas que no aceptan a Dios, que ven todas estas plagas, que sufren todo esto, incluso con eso no se arrepienten. Y aquí hay una cosa que es bastante
interesante me pareció a mí, y es que la palabra hechicerías es de una palabra en griego que es farmacón, y esa palabra de hechicería, o sea, palabra farmacón, es la misma palabra donde viene pues nuestra palabra farmacia, fármacos, o sea, toda la medicina de nosotros viene de la palabra que es hechicerías. No, no sé, eso me pareció bastante interesante eso, esta palabra aquí, hechicerías. Es la misma palabra que nosotros utilizamos Mm. para todo lo que es la farmacia, las drogas que nosotros, la medicina que nosotros utilizamos, viene de eso. Y como hemos visto también, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo las ciudades? Que había una de las ciudades que tenía una escuela de medicina donde hacían el colirio y eso, y que de ahí salía el símbolo ese de la medicina. Y ese símbolo, pues que ahí también dicen que eso es como algo de hechicería, es el mismo que nosotros utilizamos hoy en día pues para representar la medicina. Bueno, seguimos entonces con el capítulo 10. Nos va a pasar lo mismo de la vez pasada porque nos quedan solo 9 minutos, pero yo creo que podemos empezar y si no, pues hacemos en 8 días el repaso. Pero Tengo un comentario. sí, Eh, los fármacos son para evitar el dolor. no, pues Y ese tiene que ver con el dolor, entonces de pronto tiene alguna relación. no, los fármacos son todas las medicinas, Mm. toda la medicina. Se llama la industria farmacéutica. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar con el capítulo 10 rápidamente. A ver si adelantamos un poquito y pues si no, en la próxima clase retomamos. Em, entonces les voy a leer el capítulo 10 del 1 al 11 que dice: el ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubiera comido, amargo en mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y antes de seguir con esto, quería devolverme al 9 porque se me olvidó. Ah, perdón. Quería devolverme al 9 porque pues como hemos visto y es lo importante de todo esto de recordar, es que todas estas plagas recuerdan es el éxodo de Egipto y que lo que Dios quiere es salvar a su pueblo, ¿no? Quería dejar eso claro y ahora sí, esta es la imagen que nos trae el capítulo 10, el ángel con las piernas que son como columnas de fuego, el rollo abierto, está alzando una mano, ¿cierto? Y tiene está entre nubes y tiene el arco iris alrededor de su cabeza y pues muy brillante la cara, y este es supuestamente Juan ahí comiéndose el rollo que lo mandaron a comerse, que era dulce al entrar y amargo en el estómago. Entonces, eh, el juramento que hace ahí el ángel dice que ya no hay más demora, ¿cierto? Muestra que los que no se arrepintieron ya no tienen tiempo, ya no tienen chance de arrepentirse, ya lo único que pueden hacer es enfrentar el juicio de Dios, enfrentar la ira de Dios. Los futuristas interpretan ese anuncio como el principio del reinado del anticristo, que es algo que vamos a ver un poquito en detalle.
después el ángel va a tocar esa séptima trompeta, que es la única que falta, de la que se está hablando, que dice cuando el ángel toque la séptima trompeta. Eso va a ser en el capítulo 11:5, ¿cierto? Entonces a Juan se le indica que él tome ese rollo y lo coma, ¿cierto? Y ese rollo se interpreta como una parte del libro de los juicios. Y es dulce y amargo a la vez, porque a los creyentes les espera un futuro brillante, esa es la parte dulce, pero los que se niegan a creer les esperan cosas terribles, esa es la parte amarga, ¿cierto? Entonces, lo último que le dicen a Juan ahí en el capítulo 10 es que él tiene que transmitir toda esa información a todos los pueblos y naciones. Obviamente hay una parte que dice que hay 7 truenos, ¿cierto? Y los truenos siempre ocurren antes de que Dios actúe. Y si son 7, pues más aún están relacionados con que realmente es algo de Dios. Pero es interesante ver que cuando él va a escribir eso, le dicen a Juan, no escriba eso, eso es un secreto. O sea que con todo esto que estamos viendo y todo lo que uno, digamos, puede aprender del libro de Apocalipsis, ahí no está todo, está lo que nos interesa, por decirlo de alguna manera, pero hay cosas que no sabemos, que de pronto van a pasar, pero que no nos interesa, que no es el punto saberlas, entonces por eso no nos fueron explicadas, digámoslo de alguna manera. Entonces, los capítulos 10 y 11, que son los que vamos a ver la otra semana, son parecidos al capítulo 7 porque son una pausa. Eso es como que todo esto que está pasando para un momento, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, entre el sexto y séptimo sello, ahí había una pausa. Y aquí lo mismo. Esto es entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. También hay una pausa, que son estos capítulos 10 y 11. El ángel que vimos aquí arriba, me voy a volver aquí al dibujo. Este ángel, hay algunos que interpretan que el ángel es Cristo mismo. Inclusive yo creo que el que dibujó esto, por la forma en que lo dibujó, asume que el ángel es Cristo mismo, ¿cierto? Ellos interpretan que eso es Cristo porque Cristo es mostrado entre nubes muchas veces en todos estos pasajes. Lucas 21-27, si quieres lo podemos leer. Lucas 21-27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y con gran gloria, ¿cierto? Y también el otro que podríamos ver es Hechos 1:9. Y dice acerca de la ascensión de Cristo, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, también está entre nubes, ¿cierto? En el capítulo 5 el ángel también tenía un rollo, pero ese estaba sellado, ¿se acuerdan? Y este rollo está abierto, o sea, es un rollo diferente y lo llaman un rollo pequeño, porque no es para que uno no se confunda, no es el mismo rollo de los 7 sellos, es otro rollo separado. El primer rollo, la idea era abrirlo, ¿cierto? Abrir los sellos de ese rollo para ver qué había ahí adentro. Este rollo, lo que se debe hacer con él es ser comido. Se narra o se explica ahí que hay como un grito de león, ¿cierto? Cuando se hace el juramento en los 7 rayos y eso. Y es una demostración, es una advertencia, pero también es una demostración de majestad. Y por eso otra razón que dicen que Cristo es el que está ahí en ese momento, en esa visión. También el grito es como un grito de batalla en cierta forma, porque dice: este es el fin, pero todavía falta que ocurran más cosas antes de que llegue el final. Entonces aquí yo creo que ya podemos terminar. La próxima semana vamos a empezar entonces estudiando esto más detalladamente de todo lo del anticristo, y también vamos a ver los significados de cada uno de los símbolos que hay en esa visión. Entonces pues ahí terminamos. No sé si tienen preguntas o comentarios o sueño. Ay, lindo. No, pues es un tema complicado, ¿no? Porque uno lo lee y por más que uno le busca como una interpretación u otra, siempre crea una
bendición. A pesar de que les está dejando a uno, ¿no? Como que, Y le están llevando al otro lado que están como ratificando eso, pero es difícil. Sí. Están ahí todas. Entonces, Se yo me pienso que las cosas de conocer a Dios es mirando hacia afuera de toda la creación. Ahí ve uno a Dios en la creación. Uno espera verlo en persona, así como Cristo cuando estaba con nosotros en la tierra, para darse como sacrificio final. Y vemos que verdaderamente Él cuando se va, dos ángeles, estaba leyendo precisamente aquí, en Hechos creo que fue que dijo uno que miráis allá a Jesucristo que estuvo y se fue, y que cuando vuelva lo veremos igual que como se fue. Entonces, posiblemente, como a esos que iban en el camino de Maús, ellos, ellos no se daban cuenta y él les hablaba de él. A ver si lo identificaban, pero si ellos lo vieron en persona y no lo identificaron es porque él no permitía, no quería que lo identificaran, sino cuando fuera el momento. Y cuando, hasta que no partió el pan fue que se dieron cuenta que él era, pero en ese momento él se fue. Entonces, así nos puede pasar a nosotros. Nosotros a veces podemos tener mucho conocimiento, pero a la hora de la verdad lo que necesitamos es únicamente mirar toda su creación, todos los días, en todo lugar, y ver, por ejemplo, yo del río allá que estábamos en ese paseo, que me metí y sentí esa agua que me dormía inmediatamente, de la fría que era, me dormía en las piernas y me tuve que salir, pues uno se da cuenta que el agua suena lindo para que yo me duerma, es bella, pero si me meto allá, ¡pum!, me muero. ¿Sí ves? Entonces así es todo. No puedo hablar más porque he hablado mucho. Bueno, pa. No, Lo gracias por los... vetaron, lo vetaron a mi Lo padre. vetaron, sí, yo vi. Bueno, pues Eso gracias. No permito sé yo si no hay sé. otros comentarios. Si alguien quiere, entonces, si no hay, ¿quién quiere terminar con una oración? Buenas tardes. Para pedirles una oración por Jocelyn Cuadrado. Ok. Le van a hacer un procedimiento el viernes, como a las 11, 12 del día, para ponerle una válvula del corazón, una válvula mitral, algo así. Ah, bueno, Para vamos a que orar por por él. favor me Sí, sí, ayuden con muy oración. importante hablar con él. Y yo quiero una oración por mi primo Juan Manuel por acción de gracias porque ya está mejorado. Sí, ya el primo de Pilar que estuvo muy, muy grave, ya por fin le quitaron el oxígeno, ya está empezando es como a salir de todo eso, Gloria a Dios. entonces eso es una bendición, las oraciones que Dios Y escuchó. seguimos Uy, orando, porque hemos Sí. estado orando por José también. Joselín, Sí. ¿qué es tuyo, María? Cuadrado, es tío, Jocelyn Cuadrado, Ok, es mi tío. Tío de Maribel, listo. Me acuerdo más así, Maribel. Cuadrado, ¿ah? Me acuerdo más de orando por tu tío que el nombre. Sí. Más fácil. muy Ah, bien. bueno, pues no sé quién Vale, quiera terminar con la oración. todas, Tojitas. ahorita que está Vamos a aquí. orar, vamos a orar. A ver. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este día, por este momento maravilloso que podemos estar juntos. Te damos gracias por tu palabra maravillosa que nos anima, nos enseña, eh, nos muestra, Padre, el plan maravilloso tuyo, Padre. Y te pedimos que nos ilumine nuestros ojos, que nuestro entendimiento, que cada vez veamos más ahí claramente tu plan y nos regocijemos, Padre, de ellos, Señor. Y Padre, te pedimos también por estos hermanos que están enfermos, necesitados, aquellos que hemos estado orando, que ya están mejor, como el primo de Pili, Padre. Estamos muy contentos de que ya esté mucho mejor. Continúa, Padre, bendiciéndole que salga y llegue a su completa sanación, Señor. Y también te pedimos por el tío de Maribel, Padre, que estés con él, y los doctores también, que todo salga muy bien, Señor, para él. Y de nuevo, Padre, te damos gracias por este momento, este estudio, que podemos estar juntos estudiando tu palabra. Qué bendición. Gracias por Pipe, que ha tomado el tiempo de estudiar en detalle todos estos temas y exponérnoslos y enseñarnos. Y como siempre aprendemos algo más y
pues son unos temas complicados, Señor, pero con tu ayuda, Padre, vamos a entenderlos más y más. Gracias, Señor, bendícenos y protégenos y lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches, que descansen.